Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos. Sean bienvenidos a nuestro primer webinar de este año 2024. E iniciamos con fuerza, con capacitaciones y con muchos regalos para ustedes. De nuevo, qué gusto estar con ustedes. Reciban un cordial abrazo de parte de la Corporación Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Y como todos los años anteriores, vamos a iniciar con nuestras capacitaciones virtuales y también con nuestras capacitaciones presenciales. Así que, amigos, los esperamos y el día de hoy vamos a iniciar con un tema muy importante y sobre todo un tema que nos va a ayudar mucho a luchar contra estas inclemencias del clima, como viene a ser el fenómeno del Niño, ¿no? El tema es impermeabilización en techos aligerados a cargo del profesor Manuel Sati Rosas. Amigos, quería contarles también que este webinar ustedes van a poder descargar su certificado de participación como todos los webinars que hemos venido teniendo a través de todo el año pasado, pero para eso primero ustedes tienen que ingresar al enlace en el cual les vamos a dejar en los comentarios, ingresar el link, llenar sus datos. Una vez llenados sus datos, van a ingresar a una encuesta en donde van a tener 5 preguntas. Desarrollan esa encuesta con al menos 3 preguntas correctas, ya se va a descargar su certificado de forma automática, ¿ya? Así que ya saben, hay que seguir una secuencia de pasos. No es solamente porque ustedes estén viendo el webinar, va a poder descargarse de forma automática. No, tienen que ingresar al enlace, dejar sus datos y contestar las preguntas que están ahí. Y lo mismo, una recomendación importante es que puedan dejar muy bien y muy claro la dirección en cual ustedes esperan recibir el premio. Porque este webinar y todos los webinars que tiene Aceros Arequipa tienen premios. Entonces, pero necesitamos una dirección correcta. Necesitamos un número de calle, necesitamos un número de manzana, la asociación. Y en el caso ustedes no puedan estar presentes, dejar también de repente un número de contacto de la persona que pueda recepcionar también el regalo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder entregar todos los regalos que tiene Aceros Arequipa para ustedes, amigos, y ningún regalo se quede de regreso. A ver, quería empezar el año también en nuestro primer webinar saludando a la primera persona que se ha conectado el día de hoy. Es nuestro amigo Roel B. Cusi, que es la primera persona que se ha conectado el día de hoy, que ha estado presente, que ha estado esperando la capacitación. Gracias, Roel, ya llegué. Y también nosotros estamos acá presentes para editar todos los webinars y para que ustedes, maestros, para que ustedes, amigos que se conectan y nos ven nuestro webinar, puedan aprender un poco más. También tenemos saludos de nuestros amigos desde Arequipa, de Alejandro Alexis Quispe. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Esperamos que todos, a ver, acá también tenemos desde Potosí. Recuerden, amigos, Aceros Arequipa es una empresa que está cumpliendo 60 años de su creación. Somos peruanos y este webinar también se emite para los países amigos de Bolivia, Colombia, Ecuador y todas las partes que puedan ustedes llegar y ver esta capacitación virtual. Anthony Mariscal también desde Los Olivos. Muy buenas noches, Anthony. Y Peter Rao, muy buenas noches, Peter. Saludos también para todos. Ya saben, amigos, recuerden que en los comentarios pueden dejar sus preguntas para que al final de la capacitación pueda yo transmitir esas dudas hacia el profesor y también no se olviden de siempre comentar con respeto hacia todos sus compañeros que están viendo esta capacitación, ¿ya? Recuerden, de nuevo, para comentarles, este webinar tiene regalo. Entonces se va a colocar un enlace para que ustedes puedan ingresar, dejar sus datos correctos y lo más importante, su DNI y su dirección para que les pueda hacer llegar el regalo.
Si no me dejan un número, una es muy difícil que le podamos hacer llegar su regalo. Y hay otro enlace al final de la capacitación en el cual van a poder ustedes ingresar, dejar sus datos y contestar un cuestionario de 5 preguntas para que, si contestan de manera asertiva mínimo 3, se le va a poder descargar su certificado de forma automática. ¿Ya, amigos? Entonces, ya saben, son 2 enlaces, uno para los regalos y otro enlace para las capacitaciones. Bueno, el día de hoy, como les comentaba, nos acompaña el profesor Manuel Salirrosas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo le está tratando este año 2024? Buenas noches, Reiser. Buenas noches a todos nuestros amigos. Muy bien, feliz, contento de nuevamente estar con todos ustedes. Así es, profesor. Y este tema es muy importante justamente por el fenómeno del niño, muy importante para todas las zonas cálidas que tiene el Perú, para las zonas cálidas que tiene Colombia, Ecuador, parte de las zonas también tropicales que tiene Bolivia. Yo creo que es un tema muy amplio, ¿no, profesor? Sí, efectivamente, casi cuando ya se inician las etapas, las épocas de lluvia, o cuando se presentan estos como el fenómeno del niño, comienza uno la preocupación, ya que comienza a haber gotas de agua o indicios de humedad en los cielos rasos. Es cuando comienza uno a hacerse la pregunta: ¿por qué pasa agua por mi losa? ¿No es cierto? Entonces, de eso trata el tema de hoy. ¿Cómo impermeabilizar esos techos durante el proceso de construcción, después de la construcción? Pero también básicamente enfocarnos por qué se generan estas incómodas fisuras o grietas que justamente generan estas filtraciones, ¿no? Vamos a dar pautas de cómo evitar esos errores durante la construcción, sobre todo. Así es. Muy bien, profesor. Lo dejo con sus diapositivas para que pueda enseñarnos y dar sus conocimientos. Gracias, Reiser. ¿Me confirma, Reiser? ¿Se ve la primera diapositiva? Sí, ¿no? Sí, se ve en la diapositiva. Ahí está la Ok. agenda. Gracias. Bien, esta es nuestra agenda, amigos. Como punto número 1, vamos a ver lo que les mencioné hace un momento en la introducción: cuáles son esas causas que generan, o esos factores que generan justamente estas fisuras, que luego pueden convertirse en grietas, o por qué se producen las grietas. Luego vamos a ver las etapas de impermeabilización, los pasos para impermeabilizar una losa aligerada, los impermeabilizantes superficiales y, como siempre, nuestras conclusiones. Causas o factores que generan las fisuras y grietas. Como punto número 1 de estas causas o factores tenemos el clima. ¿A qué nos referimos con esto de que el clima es una causa que genera fisuras y grietas? Recuerden que cuando se realiza el vaciado de una losa, si no se tomaron las consideraciones del caso, del momento, digamos, la hora adecuada y el clima, no se consideró el clima, o sea, si estamos en verano, si estamos en invierno, o tal vez ya estamos, digamos, pasado de las 5 o 6 de la tarde y continuamos con el llenado, o nos falta todavía por llenar, estos obviamente van a afectar. Recuerden que el concreto, amigos, genera temperatura, ¿no? Lo que se llama calor de hidratación. Entonces, esta temperatura máxima es de 32 grados. Cuando se hace el vaciado de una losa en épocas de verano, con el intenso calor como el que estamos ahora, es perjudicial para el concreto, porque la temperatura que genera el concreto más la temperatura ambiente, obviamente se estaría sobrepasando esos 32 grados. Entonces, si no se toma control de las mismas, este concreto se va a dañar. Recuerden, y ya lo hemos visto en diferentes webinars, que un concreto que supere los 32 grados de temperatura prácticamente ya es un concreto que no va a cumplir su función para la cual ha sido diseñada. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se hacen vaciados de losa, por ejemplo, después de las 5 o 6 de la tarde. A veces uno le gana la hora, ¿no? Yo entiendo, muchas veces he visto compañeros constructores que por diversas circunstancias, diversos factores, están realizando el vaciado de una losa prácticamente con reflectores, con focos, ¿no? Porque les ganó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se termina muy tarde el vaciado de una losa y estamos, por ejemplo, en zonas costeras como San Miguel, San Isidro, Ventanilla, etcétera,
Recuerden que en épocas de invierno la temperatura baja en esas zonas. Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua del concreto en estas zonas se va a congelar y por tanto termina también dañando el concreto. Entonces, uno al día siguiente, ¿no? Va feliz para echar el agüita, curado, lo que, ¿no? Iniciar el curado, a veces con un par de cervecitas como para celebrar el logro de nuestro techo, y nos damos con la ingrata sorpresa de que esta losa está pues llena de fisuras, ¿no? Parece una tierra de cultivo que ha sido abandonada por muchos años. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del clima, la época en la que se va a hacer el vaciado, sobre todo considerando, ¿no? Si lo vamos a hacer en verano, si lo hacemos en invierno, si lo hacemos en horas de la mañana donde el sol es intenso, o también lo hacemos pasado de la tarde, donde ya obviamente el clima va a cambiar, ¿no es cierto? A eso se refiere el clima. Ahora, con respecto al exceso de agua en el concreto, eso también lo hemos visto muchas veces. ¿Qué patologías genera el exceso de agua? La primera, recuerden que muchas veces se busca trabajabilidad en el concreto, ¿no es cierto? Y esa trabajabilidad, ¿cómo se busca? Agregándole agua. No considerando un diseño, no considerando la granulometría de los materiales, no considerando adicionar o incluir aditivos que permitan esa trabajabilidad. Entonces, al adicionar agua en exceso por darle trabajabilidad al concreto, ¿qué es lo que se está ocasionando? Que este concreto pierda resistencia. Y si este concreto, que es demasiado fluido, ya se coloca sobre la losa final, la parte final, en esos 5 centímetros, ese exceso de agua se ve de manifiesto luego que se ha hecho todo el reglado, se queda como unas piscinitas, ¿no es cierto? Como un brillo ahí de exceso de agua. Eso es prácticamente, va a dañar al concreto, ¿no? Y luego va a comenzar a fisurarse. Luego, cuando nos referimos al curado inadecuado, lo típico, ¿no? Lo que se ha hecho parte ya de nuestra cultura cuando llenamos losas es que hoy llenaste tu losa, digamos, lo terminaste a las 12, 1 p.m., dices ya, mañana temprano, a primeras horas, a las 6 de la mañana subo con la manguera y comienzo a echarle agua, ¿no? Hago mis típicas arroceras y las lleno de agua y no pasa nada. Sin embargo, cuando subes a eso de las 6 de la mañana ya vas a encontrar las fisuras. ¿Por qué? Porque el curado debió iniciarse al momento de que se produce ya el fraguado final del concreto. De acuerdo a la norma 060, este tiempo es a 90 minutos después de haber terminado el vaciado. Pero obviamente esto es algo referencial, porque mucho, como lo dije al principio, influye el clima. Si hay demasiado sol, demasiado viento, entonces eso que ocasiona que justamente se acelere el fraguado y tal vez antes de los 90 minutos ya el concreto está comenzando a perder humedad. Y al perder humedad en la parte superficial y en la parte central y hacia abajo se mantiene húmedo, eso genera lo que se llama retracción plástica. Entonces el concreto comienza a fisurarse y comienza a rajarse. A eso nos referimos con el curado inadecuado. Recuerden, amigos, que la forma correcta de curar una losa, ojo, una losa no es un elemento vertical como una columna, un muro armado, porque recuerden que esos elementos están encofrados. Eso sí, luego del desencofrado se inicia el proceso de curado, ¿cierto? Es en mantenerlo húmedo. En una losa es en cuanto el concreto ya esté endurecido, ya culminó su fraguado final, se le debe con una manguera así tipo rocío comenzar a adicionar agua justamente para evitar que este concreto se dañe. El cuarto punto menciona sobre las fallas estructurales. ¿A qué nos referimos con las fallas estructurales? Cuando se producen estas patologías de las grietas ya prácticamente por fallas estructurales, es cuando se produjo algún error, sea del proyectista o sea del parte del constructor, quien tal vez se equivocó y obvió el adicionar la cantidad de acero que necesitaba, que tal vez el profesional proyectó, o a veces, como se da mucho en las autoconstrucciones, los maestros son los que deciden, en base a su experiencia, qué cantidad de acero colocar. Pero obviamente, por desconocimiento de algunos términos o de algunos cálculos, obvió una sección de acero. Entonces, al esta estructura no tener la sección adecuada o la cantidad adecuada de acero, obviamente cuando se quiten los puntales, cuando se inicie el desencofrado, va a comenzar a pandearse, a deformarse estos elementos horizontales, vigas y losas, generando fisuras, generando grietas, que obviamente son por temas de fallas estructurales. O sea, las fallas estructurales se van a presentar por un mal diseño estructural, también se van a presentar por
por la baja calidad del concreto, y también van a presentar obviamente cuando no se considera esto del principio de la contraflecha. Recuerden que la contraflecha, cuando tenemos en las losas, se debe considerar esta longitud, ¿no? Que es 1 milímetro por cada metro lineal, para que al momento que se desencofre, esta va por peso, ¿no es cierto? Por gravedad va a ceder y entonces se alinee. Entonces, cuando no se considera la contraflecha, igual uno va a retirar los puntales, desencofra y estos va a tener una deformación. Por tanto, también se van a generar fisuras, se van a generar grietas en ese sentido. Entonces, amigos, según las circunstancias, según el error que haya generado estas fisuras, estas grietas, cuando el agua, como vemos en esta imagen, esas gotas de agua que va a ingresar por la lluvia. Ahora, acá hay que hacer una aclaración. Muchas veces no se toma estas precauciones del control, del buen control que se debe realizar durante el vaciado de una losa, es porque se tiene esta idea de que como estamos acá en Ciudad Capital, Lima, que se considera casi un desierto, que la cantidad de lluvia no es la misma, por ejemplo, en la zona de la sierra, que la zona de la selva, entonces como que es un tema que no preocupa mucho. Sin embargo, es lo que mucho daño genera acá en nuestra capital. Es la razón por la cual muchas losas, luego de un tiempo, prácticamente a 5 años, si no es antes, comienza ya a presentar estados de corrosión en el acero, y con lo cual también comienza esta corrosión, ese óxido, comienza a empujar, a dañar el concreto y luego el tarrajeo, y con todos esos defectos que se ven en los cielos rasos. Entonces, es justamente por eso, porque se tiene la idea equivocada de que estamos acá en Lima, ciudad capital, es casi seco, no llueve mucho y no afecta nada. Es lo más falso que pueda existir. Con la poca lluvia que se generan en nuestra capital, y al existir estos errores que se presentan durante el proceso constructivo, de no tener un buen control en la calidad del concreto, de no tener en consideración el clima, las horas adecuadas en las que se debe llenar, el mal proceso de curado, o sea, un curado inadecuado, entonces se generan estas fisuras, y por estas fisuras, ese poco de agua que creemos que está ingresando, pero va a ingresar, así como vemos acá estas 3 gotitas, van a ingresar esas fisuras. Entonces, ingresó a una determinada hora, y según la estación en la que estemos, por ejemplo, si hace demasiado frío, estas gotas que ingresaron en esas grietas, en esas fisuras, se van a congelar. Entonces, el agua al cambiar de estado, ¿qué es lo que hace? Cambia su volumen, se incrementa su volumen. Por tanto, ¿qué va a ocasionar? Así como se ven en esta flechita, lo que va a ocasionar es que esto genere más agrietamiento, más expansión de la grieta. Lo mismo sucede si el agua, por ejemplo, en época de verano se evapora. Igual, el agua al cambiar de estado de líquido a gaseoso, o sea, al evaporarse, también incrementa su volumen y por tanto también logra que se expanda más esa grieta, generando los problemas que ya hemos mencionado, ¿no? De que obviamente el acero se va a corroer y por tanto va a fallar la estructura. Algo que es típico también cuando no se considera esto de impermeabilizar las losas o los encuentros de piso-muro, cómo ingresa esta humedad, como se ve acá, ingresa la humedad. Obviamente acá también hay un error durante el asentado, obviamente es resaltante el tema de la junta fría, no se tomó la precaución del caso, pero en fin, se generó la fisura. Y miren, una vez que ingrese el agua, recuerden que los materiales que se han empleado durante el proceso constructivo, tanto en el mortero, tanto en el concreto, muchas veces no se les da la importancia del caso. Ya en algún webinar creo que les mencioné que acá muchos nos preocupamos de lograr resistencia en el concreto, lograr resistencia y calidad en el mortero, pero muchas veces no verificamos, no tomamos conciencia, no hacemos un buen trabajo de control en la calidad de los materiales. Muchos de los materiales que se emplean en nuestro país tienen altos porcentajes de sales, sulfatos y ioncloruro. Entonces, al ingresar la humedad, como está ingresando en esta zona de acá, o al absorber humedad, estas sales, estos sulfatos, este cloruro se va a activar, miren, generando los daños que se ven acá. Esto no solamente ya es superficial, estético, eso obviamente ya es algo más grave, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a las etapas de impermeabilización. Como les dije en la introducción,
Esta etapa de impermeabilización se realiza durante la construcción con los impermeabilizantes integrales, ahora vamos a ver qué es eso, y después de la construcción con los impermeabilizantes superficiales. Entonces vamos a iniciar con durante la construcción. Tanto en la primera como en la segunda, es decir, tanto durante la construcción como después de la construcción, los pasos son similares. Se inicia con la limpieza adecuada del área a la que se va a impermeabilizar. Luego de realizar esta limpieza, se va a visualizar las grietas o las fisuras, las cuales se deben resanar. Se debe verificar que no existan cableados u otros que afecten la impermeabilización. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, muchas veces hay zonas en las que la parte del cableado, de los cableados del sistema de señal de televisión, del internet, del teléfono, etcétera, atraviesan, ¿no es cierto?, las partes superiores de los techos y estas quedan sobre las losas, entonces generando estas incomodidades, estos factores que a veces no permiten una buena impermeabilización. Puedes verificar que no existan cableados, y si existen, obviamente levantarlos a una altura prudente de tal manera que permita hacer una buena impermeabilización. Luego de que se han hecho estos tres primeros pasos, se aplica el sellador, que es un sellador acrílico. Luego en esta parte de acá, después de la limpieza, cuando se visualicen las grietas o las fisuras, sobre todo esto de las grietas, si son estructurales, obviamente lo primero que se tiene que determinar es eso, ¿qué ocasionó? Si es una falla estructural, ¿qué es lo que ocasionó? Porque si no se soluciona esa parte estructural, la grieta obviamente va a seguir apareciendo, va a seguir visualizándose. Entonces, luego de eso se aplica el sellador y sobre las rajaduras, como una malla, vamos a verlo luego en las imágenes, en las diapositivas siguientes, por ejemplo, lo común, ¿no es cierto? Como les dije hace un momento, cuando no se consideró un curado adecuado, es decir, se terminó el vaciado y se esperó hasta el día siguiente recién, que es parte ya de nuestra cultura eso, ¿no? Curar o echar agua al día siguiente del vaciado, a horas después del vaciado, entonces esa losa va a estar llena de fisuras, algunas van a ser estéticas, algunas sí se van a convertir en grietas, entonces para lograr una buena impermeabilización es necesario usar una malla, que ya la vamos a ver a continuación. Y posteriormente acá nos faltaría un sexto paso, que ya es propiamente hacer la parte de impermeabilizar la losa. Como ven acá en la imagen, vamos a empezar con durante la construcción. Cuando hablamos de impermeabilizantes integrados, estamos hablando de aditivos. Los aditivos, al incluirse, como se ve en esta imagen, durante la elaboración del concreto, lo que está haciendo este aditivo es justamente eso, impermeabilizar el concreto. Es decir, que este concreto sea lo suficientemente impermeable y que no absorba la humedad. O sea, no basta con que no se presenten fisuras o rajaduras, sino que también sea lo suficientemente impermeable para que no absorba la humedad del ambiente, no absorba el agua de las lluvias que se presenten durante las estaciones que normalmente tenemos en nuestro país. Entonces, durante la construcción, lo importante es preparar un buen concreto considerando utilizar los aditivos. Ya en más de un webinar se les ha mencionado que hoy en día preparar concretos sin aditivos ya es algo, digamos, irresponsable, ¿no? Se necesita lo de los aditivos para justamente lograr un concreto de buena calidad. Ahora, vamos a ver acá, si bien es cierto, podemos lograr un buen concreto. Miren, ya esto lo vimos también en una sesión, creo que del año pasado, ¿no? Una de las últimas sesiones sobre errores comunes que se presentan durante un proceso constructivo. Estas dos imágenes que ustedes ven acá, esta imagen que está acá y este detallito que está acá abajo, son las principales causantes de las fisuras, esas que se denominan normalmente fisuras estéticas, que luego terminan convirtiéndose en rajaduras, son las que ocasionan todo esto. Lo vamos a ver un poco acá. La lupa, ¿cierto? Mire, esto que está acá, si bien es cierto, gracias a estos webinars que se realizan cada jueves, semana a semana, ese esfuerzo que realiza Cerros Arequipa, ya se está reduciendo un poco esta mala práctica, pero sigue todavía presentándose en algunos amigos constructores que tal vez no tuvieron la oportunidad de participar en las charlas, entonces siguen trabajando de esta manera. ¿Cuál es el error aquí, por ejemplo? Como ustedes pueden observar, los aceros de temperatura están sobre los ladrillos de techo.
Ahora, no solamente están sobre los ladrillos de techo, es decir, no están con los separadores adecuados o los dados de tal manera que permitan que este acero tenga un recubrimiento, sino también es la separación. Miren que la separación entre acero y acero es de 30 centímetros, cuando la separación de la temperatura debería ser a cada 25 centímetros. Entonces, al trabajarse la temperatura en la losa aligerada de esta manera, ténganlo por seguro de que así estén empleando un concreto de buena calidad, entonces un impermeabilizante integral, como dijimos al principio, igual van a presentar fisuras. Y esa es la pregunta que se hace normalmente los propietarios. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi techo tiene rajaduras? Y obviamente la presencia de estas fisuras rajaduras crea esa psicosis, crea ese temor de que algo malo ha pasado, va a pasar con su techo. Y una de ellas es justamente esto de las filtraciones. Entonces, es causa de justamente esta mala práctica, de seguir trabajando, colocar las temperaturas pegadas a los ladrillos de techo sin los dados de recubrimiento y a longitudes mayores a 25 centímetros de separación. La siguiente, que está acá, si bien es cierto en esta imagen, ya vemos que tienen estos dados, ¿no es cierto?, que permite el recubrimiento, por tanto, no debería presentarse fisuras, al menos no en gran cantidad. Sin embargo, ¿cuál es el error acá? Miren las tuberías de instalaciones eléctricas, están sobre el acero de temperatura. Entonces, miren, considerando como inicio el ladrillo de techo. El dado normalmente acá tiene 2 centímetros de altura, más los 6 milímetros que tiene acá el acero, ya tenemos 2.6, ¿no es cierto? Estos 2.6 más los 2 centímetros aproximadamente que tiene esa tubería, eso significa que sobre todas estas tuberías de instalaciones eléctricas solamente va a existir una capa de 4 milímetros, es decir, ni siquiera medio centímetros. Recuerden, amigos, que para que no se presente fisuras o rajaduras sobre las tuberías de instalaciones eléctricas, como mínimo deben estar cubiertas por 2 centímetros de concreto. Entonces acá, si bien es cierto, consideraron colocar los dados de recubrimiento, pero obviaron ese detalle de colocar, porque esto también es parte de nuestra cultura. A razón de este tipo de trabajo, en la que siempre se coloca primero la temperatura, luego las tuberías de instalaciones, se ha hecho ya costumbre, parte de nuestra cultura, como repito, de que las tuberías de instalaciones eléctricas se van a ir sobre la temperatura. Sin embargo, las tuberías deberían ir por debajo del acero de temperatura. Porque aquí, obviamente, imagínense al día siguiente, esto va a estar lleno de rajaduras, ya ni fisuras, rajaduras. Y por acá es donde, miren, va a ingresar el agua, miren, fíjense en las tuberías de electricidad. Por ahí va a ingresar una gran cantidad de agua producto de la lluvia, y miren cómo va a perjudicar las vigas y las viguetas, e incluso en los centros de luz. Es por eso que muchas veces cuando la lluvia es un poco intensa en nuestra ciudad, ya imagínense en las zonas, en provincias de nuestro país, como en la sierra, en la selva, donde llueve mucho más todavía, ¿no? Ha habido incidentes en los que el agua justamente comienza a gotear, comienza a chorrear el agua por los centros de luz, por los zócalos. Por los centros de luz. Exacto, esta es la causa principal, porque justamente se cometió este tipo de error, ¿no? Otra cosa que también genera contracción, o sea, puedes haber colocado la temperatura en su lugar, con su de recubrimiento, las tuberías eléctricas por debajo. Se recomienda, amigos, se recomienda que un día antes del vaciado se le eche agua, ¿no? Así una pequeña cantidad de agua, un rocío, ¿no? Una pequeña, humedecerlo nada más así, a los ladrillos de techo. Recuerden que los ladrillos de techo son tierra cocida, arcilla cocida. Por tanto, estos ladrillos apenas entren en contacto con el concreto, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a comenzar a quitar el agua al concreto. Entonces, al quitarle el agua al concreto, ¿qué se está haciendo? Se está acelerando el fraguado. Por tanto, está generando esta contracción. Entonces, ¿qué es lo que se estila normal? Siempre, ¿qué es lo que uno se preocupa, ¿no? Como albañil, como constructor. Que básicamente le echemos agua a toda la zona donde está el encofrado. Porque obviamente los tableros dicen tenemos que hidratarlos para que no les quite agua al concreto. Esta mala práctica también, porque es una mala práctica, se origina porque muchas veces nuestros amigos constructores olvidan este detalle. Todos los elementos que van a ser usados para el encofrado
se deben preparar previamente, es decir, aplicarles desmoldante. Si ya tienen desmoldante, obviamente no va a haber este problema de que el concreto se pegue en los elementos de encofrado y al momento de desencofrar terminen dañándose o perjudicándose o quebrándose en las esquinas, que es lo que pasa. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacen? Le echan agua. Entonces, como les digo, no es necesario el agua, lo que necesita agua no es el encofrado, lo que necesita agua es esto de acá, el ladrillo del techo. Pero ¿por qué no se usa normalmente? O sea, ¿por qué no es parte de nuestra cultura echarle agua con prudencia? Ojo, con prudencia. Porque estos ladrillos son tan débiles que cuando están húmedos, comienzan a pasar con la carretilla durante el vaciado, comienzan a caminar, se va a comenzar a quebrar. Por eso es que se recomienda que sea antes, un día antes de la jornada del vaciado. Estos ladrillos deben ser debidamente mojados, humedecidos. Otra mala práctica, como lo dije en la imagen anterior, si bien es cierto, ya se está superando muchos de estos defectos, pero todavía se sigue viendo esos errores. Cuando uno normalmente va a obra, cumpliendo la función de inspector o supervisor de obra, sigue viéndose esta mala práctica. También si en algún momento es parte de nuestra cultura esta mala práctica de que se estila, por ejemplo, iniciar el vaciado de una losa llenando de concreto justamente los elementos estructurales principales, es decir, las vigas peraltadas, chatas. Luego que se ha llenado las vigas peraltadas, ¿no es cierto?, que es lo que se estila en nuestro país, como obviamente es un trabajo de esfuerzo, hay tanto calor, se empieza con la primera ronda, ¿no es cierto?, de tomar un poco de gaseosa o tomar un par de cervezas, porque obviamente hay que recuperar energías para seguir el vaciado. Luego que se ha llenado las vigas chatas, vigas peraltadas, se inicia, como se ve en esta imagen de acá, el llenado de las viguetas. Pero ¿qué es lo que ocasiona? Mire, al llenar las viguetas, se ha generado, como les dije, mira, acá con las mezclas que se fue cayendo, que se fue quedando sobre los ladrillos, al llenar las viguetas, prácticamente este concreto, mire, ya está seco. Ya está seco. Y luego de eso, recién se inicia el vaciado de la losa. Y muchas veces no se respeta la altura de los 5 centímetros, sino básicamente que cubre el tubo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a ocasionar todo eso? Justamente esto de las contracciones, de las rajaduras, de las grietas. Otra mala práctica también es esto, ya se mencionó. Cuando se proyectan las instalaciones sanitarias, sobre todo las de desagüe, se deben tener en consideración de proyectar estas losas macizas. Ustedes ven la tubería está dentro de la losa maciza y sobre él hay una malla. Esta malla de acero, si bien es cierto, está trabajando estructuralmente, pero también está cumpliendo una función de temperatura. Por tanto, acá las fisuras y grietas no deberían de presentarse, al menos no en gran cantidad. En estas zonas de acá sí, porque en estas zonas que han quedado vacías, muchas veces quedan huecos, solamente está el entablado, se llena una cantidad tal de concreto que obviamente se va a contraer porque no hay forma de regular la temperatura dentro de este sector. Entonces, la solución, como se les dijo al principio, ¿no es cierto? Cuando ya el concreto, si bien es cierto, esta imagen se ha tratado de acercar a lo que he querido presentar o exponer, acá ya obviamente esta losa ya está seca, este colaborador está ya prácticamente al día siguiente, pero esto es lo que debería hacerse, ubicarse en un punto tal de que cuando ya el concreto logró su fraguado final, ya está, ya tiene cierto endurecimiento, ¿no? Uno coge con la mano, topa y ya hay un cierto endurecimiento, así, con una manguera tipo aspersión, debería darse una pequeña bañada al concreto, porque en este momento, después del fraguado final, y sobre todo en tiempos de calor como lo que estamos viviendo ahora, ese concreto está que pierde humedad, entonces es necesario apoyarlo, dándole este pequeño baño de agua, ¿no es cierto?, para que el concreto logre su resistencia de diseño. Y lo que vemos acá es lo que se estira siempre, ¿no? Ya al día siguiente se hacen las arroceras. Pero de nada sirve realizar esta práctica si después del fraguado final no se ha realizado esto, porque las fisuras y las grietas se han generado justamente después del fraguado final. Ya generadas las fisuras y las grietas, ya no es muy útil esto, lo de acá, ¿no? Porque el concreto en sí, o sea, la capa de los 5 centímetros ya se ha dañado prácticamente. Esta es la segunda, después de la construcción, ¿no? Es lo que decíamos, es lo que representa esta imagen, ¿no? Se inician las épocas de lluvia, como les dije, no es
en la proporción que se da en nuestra región de la sierra, en la región de la selva, pero comienza a filtrar el agua, ¿no es cierto? Los cielos rasos se comienzan a humedecer, muchas veces se comienzan a manchar producto de la humedad. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que se hace después de la construcción. Pero amigos, si bien es cierto, ya en nuestro país existen estas alternativas de impermeabilizar las losas después de la construcción, cuando comenzamos a visualizar este problema, no esperemos hacer este segundo paso. Lo ideal es impermeabilizarlo durante la construcción, es evitar que se generen estas fisuras, estas grietas. Entonces, dentro de estos impermeabilizantes superficiales tenemos las membranas impermeabilizantes líquidas y las membranas asfálticas. Las membranas impermeabilizantes líquidas es como una pintura. Imagínense que van a pintar su techo, obviamente están usando un impermeabilizante. Es así, va a quedar como se ve aquí en la imagen, como un techo pintado. Y ustedes ven acá, por ejemplo, no ven cables de señal de televisión, de internet, o sea, debe quedar completamente libre. Ahora, esto también, acá vamos a quedarnos un momento. ¿Cuál es nuestra realidad? Muchas veces en nuestro país el proceso de construcción de una vivienda es progresivo, ¿no es cierto? Se hace mucho esfuerzo, muchas veces primero se hace el primer nivel, los muros, columnas, y pasa un tiempo, otro esfuerzo, se llena la losa, otro esfuerzo, pasado unos años, nuevamente los muros, otro esfuerzo, la losa, y así. Entonces, esto de acá normalmente se aplica en la losa del último nivel, ya en la sociedad, así como se ve acá. Pero entonces, ¿qué pasa con las losas del primer nivel, del segundo nivel o del tercer nivel? Como les dije hace un momento, aproximadamente después de 5 años, los aceros, producto de la humedad que ha ingresado a través de esas fisuras y esas grietas, ya se han dañado. Después del óxido pasaron al estado de corrosión, sino que se va a manifestar eso a unos años más. 10 o 15 años, por eso que ya luego en los cielos rasos comienza a verse desprendimiento del tarrajeo, desprendimiento del concreto y se ve el estado de corrosión del acero. Entonces, ¿qué hacer ahí, por ejemplo? Muchas veces la solución no está ni poner un impermeabilizante como el que vemos acá, si es que somos conscientes de que hemos trabajado, hemos vaciado nuestra losa con un concreto de baja calidad, no hemos empleado aditivos. En este caso, como obviamente de acá a un tiempo todavía vamos a hacer el siguiente nivel, porque nuestro proyecto es que según va creciendo la familia, también va a ir creciendo la vivienda. Entonces se debería hacer cubiertas, techos, ¿no es cierto? Proyectando con estructuras metálicas, usando calaminas o cualquier otro material que proteja justamente al techo, a la losa, que protege esta losa de los efectos de que la lluvia caiga sobre ella. Porque este tipo de acabado, por ejemplo, este tipo de trabajo, obviamente no va a resistir su tiempo de vida para el cual ha sido creado, si constantemente vamos a estar transitando, generando fricción, generando rozamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, ojo, este tipo de impermeabilizantes tiene un tiempo de vida, pero cuando está en estas condiciones, si se ha trabajado bien, si ha seguido al pie de la letra cada uno de los pasos, tienen un tiempo de vida de 4, 5, tal vez 6 años, pero no más. Y cuando están expuestos a rozamiento, fricción, un trato difícil, obviamente no van a cumplir la función que uno está esperando, ¿no? Entonces, muchas veces se recomienda que cuando se va a llenar de a pocos, nuestra vivienda se va a edificar de a pocos, se proyecte estas cubiertas, ¿no? Empleando calaminas o cualquier otro material que evite que el agua de la lluvia entre en contacto con la losa y ésta ingrese y dañe los elementos estructurales. ¿Cómo impermeabilizar cuando existen filtraciones? Lo primero es diagnosticar. Y es lógico. Si, como lo vimos hace un momento, ¿cómo determinar si esta es una grieta ocasionada porque esa fisura se expandió producto del cambio del clima? O sea, el agua ingresó, ya vimos. Si se congela, obviamente esa fisura se va a convertir en grieta. O si no, también si hace mucho calor, esa agua que ingresó se va a evaporar y va a incrementar su volumen y se convierte también en grieta. Entonces, tenemos que determinar si esa grieta es producto de este proceso, del cambio de clima, o si no, es producto de una falla estructural. Luego de eso, se hace una limpieza general y, por último, se impermeabiliza. Esto que está acá, es el diagnóstico. Cuando se ve estas manchas, hay indicios de que obviamente está pasando una humedad, pero tenemos que determinar
diagnosticar, analizar por qué se genera esta humedad. Muchas veces esta humedad se genera porque son puntuales, o sea, puede ser que sobre esa losa existe un lavadero, por tanto debe haber tuberías de agua y desagüe. Entonces, lo primero es eso, determinar si esto lo está ocasionando, por ejemplo, las instalaciones de red de agua o de desagüe. Puede ser por la baja calidad de los materiales que se emplearon, tal vez por un mal proceso durante la elaboración de las redes. Entonces, determinado eso, obviamente ya no va a presentarse, ya no va a continuar esta humedad. Sin embargo, si es como en la imagen de acá, si son grietas pasantes, es decir, como se les expliqué al principio, eran fisuras, así, delgaditas como las que están acá, pero ingresó el agua, sea porque se congela o sea porque se evapora, comienzan a convertirse en grietas. Entonces, estas grietas muchas veces atraviesan toda esa parte de la losa. Entonces, por eso es que se denomina acá grietas pasantes. Entonces, si esta es la razón, obviamente ya el trato es distinto. Determinado, una vez que se hizo el diagnóstico, el por qué se ve esa mancha o esa gotera de agua en el cielo raso, se inicia la limpieza. En esta imagen se puede ver, por ejemplo, que ya esta losa, ¿no? Es el último nivel, la última losa, ya ha sido impermeabilizada. Pero como les mencioné, estos no son eternos, ¿no? Hoy en día nada es eterno. Entonces, ya se está haciendo el trabajo de limpieza para hacer un mantenimiento, reforzar esta zona que está acá, porque comienzan a generarse, miren, se comienza a pelar el impermeabilizante, se comienza a generar como una especie de bultos, entonces se limpian, así con una escobilla de acero como la que está acá, o con la moladora con un disco de copa. El objetivo es extraer todo el material suelto, limpiar todo lo que pueda salir para pasar al siguiente paso. Como se ve, miren, luego que se hizo la limpieza general, se van a visualizar las fisuras o rajaduras. Como les dije, si estas fisuras que están acá o estas rajaduras son por retracción plástica, porque no se realizó un buen curado a tiempo, etcétera, o se realizó un mal curado, entonces el tratamiento es distinto. En cambio, si esta rajadura es por un tema estructural, lo primero que se debe hacer, como dice acá en la imagen, se debe reparar esa falla antes de comenzar el proceso de impermeabilización. Determinando la causa de lo que ha generado estas grietas o estas fisuras, se recomienda, así con la moladora, con su respectivo disco, hacer cortes en B. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, miren, luego se pueden emplear estos materiales elastoméricos o siliconas, como normalmente los conocemos. Entonces, al hacer el corte en B, va a ingresar esta silicona y luego con una espátula se va a emparejar. El objetivo es que esta silicona ingrese y selle todo esto. Ojo, siempre y cuando se haya hecho un buen diagnóstico y si es un tema estructural, se haya reparado el problema. Otro problema que se presenta también durante es esto de acá, cuando se generan hoyos, o sea, productos de un mal reglado. Entonces, si no se rectifican estos hoyos, como se ve acá en la imagen, cuando se impermeabiliza, lo que se va a hacer es formar charcos. Y cuando se forman charcos, recuerden que este techo, esta superficie está expuesto a los rayos UV, a todo lo que afecta el sol. Entonces, en esta zona donde están los charcos, en estos charquitos que están acá, es lo que se forma lo que se denomina el efecto lupa. Ustedes no sé si han visto muchas veces en algunas caricaturas, imágenes, como algunos niños ahí traviesos con la lupa reflejan el sol y comienzan a perseguir a las pobres hormigas, ¿no? Quemándolas, maltratándolas. Ya, eso es lo que se va a generar acá. En estos charcos se genera ese efecto lupa porque ese charquito, al estar el agua ahí, obviamente hace que se amplifique estos rayos UV, por tanto daña al material con el cual se ha impermeabilizado. Y por último, cuando ya se ha hecho la limpieza, ¿es cierto? Se ha hecho las reparaciones, se procede a impermeabilizar. Se da la primera mano, como se ve acá en esta imagen, vamos a ampliarlo un poco, se da la primera mano, ¿es cierto? Cuando están en situaciones, como se ha visto en las imágenes anteriores, de que las fisuras, las grietas son en tal cantidad, se debe colocar estas mallas, que son unas
geotextiles de refuerzo. ¿Para qué? Porque si no se colocan estas mallas, así les des 3, 4 pasadas de impermeabilizante, esas fisuras siempre se van a estar manifestando. Por eso es necesario colocar estas mallas, que son unos geotextiles. Miren, luego de aplicado la primera mano, ¿no? Se da con cierta consideración, cierta cantidad, se pone la geotextil y luego con una escobilla se comienza a frotar sobre ella, logrando de que aflore el impermeabilizante y mire, se forme uno solo. ¿Es cierto? Se queda adherida ahí, así como se ve acá. Por último, lo que se va a ver es lo que tenemos acá. ¿Ven? Luego de colocar el geotextil o la malla, se da una segunda pasada y miren, ya la losa queda totalmente protegida con el impermeabilizante. La otra forma de impermeabilizar un techo es la membrana asfáltica. Si bien es cierto, esta es, digamos, tiene más tiempo de duración que la anterior, sin embargo, es mucho más complicada de instalar. Necesita mano calificada, necesitan equipos para su instalación, como por ejemplo un calentador con gas, un soplete a gas, etc. Entonces es mucho más tedioso. Dura, sí, pero es un poco más complicado. Un poco más dura, no es que sean eternos tampoco. Normalmente estas mantas tienen como medida 1 metro de alto por 10 de largo y su rendimiento por metro cuadrado es de 9 metros por rollo. O sea, 9 metros cuadrados por rollo es lo que rinden este tipo de mantas. Se empieza con la imprimación, al igual que en el otro, donde se echaba un sellador acrílico. En este caso se echa este material que actúa como material imprimante. O sea, ¿para qué se aplica este material que está acá? Que es un material bituminoso, es decir, derivado del petróleo, para que justamente selle todos esos poros de esas fisuras y comprima, o sea, impermeabilice prácticamente como una primera base a toda la losa. Pues acá vemos, por ejemplo, las partes de las mantas o membranas asfálticas. Tiene un alma, una capa de polietileno y una parte de aluminio. Es como más o menos se presentan, miren las mantas. Estas se deben presentar así una sobre otra. ¿Y qué debe haber entre ellas? Se deben sobreponer, como dice, debe haber un traslape de 8 a 10 centímetros, como mínimo, en esta zona de acá. Luego que ya se hizo los pasos anteriores, miren, se va colocando la manta asfáltica y aquí con el soplete se va calentando para que justamente se adhiera a la superficie de la losa. Se continúa acá, en estos, ¿se acuerdan de los encuentros? Estos de acá, perdón, estos de acá, se tienen que evitar. ¿Cómo se evitan? Justamente con esto. Miren, el trabajador está ahí con el soplete calentando, este es acá como una especie de badilejo, ¿no? Cualquier plancha la tiene que calentar de manera adecuada para lograr que estas uniones queden prácticamente selladas, si no por estas se estaría ingresando el agua, la humedad. Es lo que se ve acá. Se debe evitar dejar este tipo de juntas. Con esa planchita, con ese badilejo calentándola, se debe sellar toda esta zona de acá. Debe hacerse que quede como una sola, para evitar que el agua ingrese por esta parte de acá. ¿Cómo se debe terminar con el trabajo con las mantas asfálticas? Es de esta manera. Evitar terminarlo de esta forma, porque la humedad ingresaría por esta parte superior. Las mantas asfálticas, cuando tenemos estos muritos, deben subir y dar la vuelta. Incluso no quedarse acá, sino llegar hasta el borde, para evitar que la humedad ingrese por esta zona de acá. Y acá ven una imagen de cómo más o menos queda, por ejemplo, ya una manta asfáltica terminada. Obviamente, como les mencioné hace un momento, estos tienen un mayor tiempo de duración. Algunos estiman, o sea, en las fichas técnicas dicen de 8 años, 10 años, incluso hasta algunos le dan 12 años a más, ¿no? Todo va a depender, tanto la forma de impermeabilizarla, como se mencionó anteriormente, y como esta de acá, todo va a depender de la calidad de la preparación de la superficie de la losa. De nada te sirve usar esta manta asfáltica, porque estás escuchando que dura más, si es que la preparación no ha sido la adecuada, la limpieza no ha sido la adecuada, la reparación de las grietas no ha sido la adecuada, el resanar esos hoyos que han quedado producto de un mal regleado durante el proceso de vaciado, igual, porque todo termina afectando la calidad del trabajo final, como se ve acá. Algo que siempre se obvia. Ahí, profesor,
Sí, es correcto, como usted dice, tenemos los dos métodos y justamente quería indicar a los amigos que nos están siguiendo en la transmisión que tenemos los dos enlaces. Ustedes recuerden que para acceder al certificado al certificado de este webinar, tienen que seguir todo el webinar, apuntar algunas cosas que quieran ustedes y también al final vamos a colocar un enlace en el cual ustedes van a ingresar, van a dejar sus datos y van a tener que contestar un cuestionario de 5 preguntas en base de toda la capacitación que han escuchado, responder bien por lo menos 3 preguntas y con eso recién se va a poder descargar el certificado. No es solamente por estar viendo o estar acá presentes en la capacitación. Después van a tener que ingresar al enlace al final de la capacitación, contestar de forma asertiva mínimo 3 de las 5 preguntas que están y de ahí se va a poder descargar de forma automática y gratuita. ¿Ya, amigos? Por favor, profesor, siga. Ok, gracias, Raiza. Bien, como le dije, se ha hecho parte de nuestra cultura esta creencia de que como estamos en una zona casi desértica, la cantidad de lluvia no es lo mismo que en la sierra, en la selva. Obviamos esto que nosotros tenemos acá en la norma IS 010. Todos los proyectos de edificaciones, así como tienen un plano de arquitectura, de estructura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, dentro de lo que es instalaciones sanitarias también debería tener su red de agua de lluvia. Y está ahí, en la norma IS 010, en el artículo 26. Si bien es cierto, acá en nuestra capital y en gran parte de nuestro país, no existe un sistema de alcantarillado pluvial, por ejemplo, como en otros países, como Colombia, Brasil. Esos países, obviamente, por ser países, zonas tropicales, sí se han considerado. En cambio, acá no. Por eso es que vemos lo que siempre pasa en épocas de lluvia, ¿no? Que se aniegan las pistas, se aniegan los patios, etcétera, porque no se proyectó este tema de las aguas de lluvia. Se aniegan, se acumula el agua en las losas, generando los problemas que ya se ha visto. Es necesario que se proyecten una red de agua de lluvia, sobre todo en el último nivel de la losa, ¿no? En la última losa. Eh, Obviamente teniendo todas las consideraciones del caso. Ustedes ya saben que cuando se tiene que proyectar este tipo de sistemas, se tiene que sectorizar la losa. Imagínense, por ejemplo, que tenemos una losa de 90 metros cuadrados. Normalmente para lograr 90 metros cuadrados que tenemos, más o menos 6,70 de ancho por 3 y tanto de largo, ¿no es cierto? Entonces, con esto lo van a entender mejor. ¿Qué es lo que qué es lo que normalmente se estila en nuestro país? Cuando no se sectoriza. ¿A qué me refiero con sectorizar? Imagínense esta losa de acá. Sectorizar sería hacer como una especie de paños, ¿no es cierto? Y que cada paño, este de acá tenga, digamos, sea nuestro nivel más alto, pero esta zona de acá esté en nuestro nivel más bajo. O sea, todo el contorno de este primer sector sea alto y acá un bajo. Y así, en una losa, en un área de 90 metros cuadrados, tengamos como mínimo, pues, tres rejillas acá como sumidero, de modo que cuando llueva, así como se ve acá este reflejo de agua, esa agua de lluvia se vaya al alcantarillado, se pierda el alcantarillado. Pero ¿qué es lo que se estila en nuestro país? En nuestro país lo que se estila es esto, colocar, ¿no es cierto?, los pinochitos, las tuberías que salen de aquí. Entonces, ¿pero qué implica eso? Que tendrías que tener una buena pendiente. Imagínate esta losa, como te digo, 13 metros o 14 metros de largo. ¿Cuánto tendrías que tener tú de pendiente en este extremo más alto para que el agua discurra con facilidad y salga por esta tubería? Solamente dándole 1 centímetro de pendiente, ya imagínense, acá tenemos una losa súper gruesa, con lo cual se está incrementando el peso y todo, y perjudicando justamente a la losa. Entonces, por eso se debe sectorizar. Es necesario sectorizar toda esa losa, la última losa me estoy refiriendo, para que por ahí se proyecten los sumideros y entonces el agua de lluvia se destine o se derive a los diferentes drenajes que existen en la zona. A ver, como para terminar eso también, porque ya estamos en la parte de la conclusión. Muchas veces, a razón de que se va presentando la humedad por los diferentes factores que ya hemos presentado, muchos propietarios optan por esto, colocar enchapes. Y sin embargo, luego de colocado el enchape, pasado un tiempo,
siempre estimemos como 5 años en promedio, ven que el agua sigue ingresando. ¿Qué es lo que sucede? Es lo que nuestros amigos, si hay alguno que está estudiando ingeniería civil, ellos, por ejemplo, cuando uno estudia ingeniería civil, llevan lo que es tecnología de los materiales. Todos los materiales, amigos, cuando están expuestos al sol, al frío, al viento, tienen un tipo de comportamiento. Todos los materiales, el acero, el concreto, los agregados, todos los materiales. Entonces, según el elemento al cual estén expuestos, estos se van a contraer o se van a expandir. Entonces, es lo que sucede en este tipo también de protección. En las juntas, donde van la fragua, normalmente la fragua, producto de esto, de este término que he usado de tecnología de los materiales, muchas veces se terminan contrayendo y se generan pequeñas fisuras que muchas veces son imperceptibles al ojo humano. Entonces, por esas fisuras comienza a ingresar el agua. Y muchas veces los propietarios están que se rascan la cabeza y no entender, ya coloqué el enchape, ya hice esto y sigue pasando el agua, obviamente a un tiempo, ¿no? Entonces entran en esa desesperación de ya no saber qué hacer. Recuerden, amigos, que todo necesita mantenimiento. Esto de acá también necesita un mantenimiento, echar unos selladores que justamente permitan la impermeabilización de estas juntas, de estas zonas donde va la fragua. Y bueno, como para finalizar, vamos al tema de las conclusiones. La primera conclusión es que durante la construcción, ¿no?, se debe usar impermeabilizantes integrales. En nuestro medio hay una variedad de impermeabilizantes integrales. Todos los fabricantes hoy en día proporcionan fichas técnicas y se deben usar dentro de los concretos. En nuestro país existen presentaciones en polvo o en líquido, pero normalmente cuando se emplea, las de presentaciones en polvo se emplean básicamente para revestimientos, tarrajeos, ¿no? Y esta, la de acá, la del líquido, es la ideal, ¿no? Lo que muchas veces en obra decimos la leche, ¿no? Hay que echarle la leche ya al agua, échale la leche al concreto. ¿Es cierto? Hablando en términos ya de nuestros amigos de obra. Lo otro, por ejemplo, otra conclusión es que para emplear membranas asfálticas es necesario que la losa tenga una pendiente como mínimo de 1%, porque si no el agua también igual se terminaría acumulando. ¿Cuál es la desventaja de los materiales asfálticos? Es que esta es igual, con el paso del tiempo, por eso es que les decía, tienen un tiempo de vida. Si estos de los impermeabilizantes que se preparan con agua duran de 4 a 6 años, las asfálticas se estiman que duran 10 o un poco más. ¿Pero por qué no duran más? Porque justamente en ese lapso de tiempo, al estar expuestos a esta radiación, al sol, terminan endureciéndose y por tanto se van a rajar, se van a cuartear y con lo cual termina ingresando la humedad. Entonces, si no tiene esta pendiente, imagínense, en poco tiempo eso, cuando se comience a endurecer, el agua va a ingresar, ¿no? De todas maneras. Emplees el impermeabilizante que emplees, todas las losas deben tener un porcentaje mínimo de pendiente y su respectivo sumidero. De preferencia, sectorizado la losa. Lo que mencioné hace un momento, cuando hablábamos de la losa I010, se deben proyectar tuberías para aguas de lluvia. Y por último, todo proyecto debe contar con un plano de drenaje, ¿es cierto?, que se debe considerar como parte de todo lo que se necesita para construir una vivienda y justamente evitar estos inconvenientes cuando ya nuestra vivienda está completamente terminada. Bueno, amigos, espero que haya sido de su agrado, espero que esta experiencia compartida les ayude justamente a tomar conciencia a nuestros amigos constructores, a tomar conciencia de que trabajen con responsabilidad, haciendo caso a las recomendaciones técnicas que se le dan tanto en la elaboración del concreto, durante los procesos constructivos, evitar estos errores que comúnmente se presentan por diversos factores, y en nuestros amigos propietarios lo mismo, ¿no? Con tener conciencia de que se use un tipo de impermeabilizante o se use el enchape, como vimos en una imagen, no es la solución final. Todo necesita un mantenimiento preventivo, un mantenimiento periódico para que éstas sean eficientes. Gracias, Raiza. Muchísimas gracias a usted, profesor, por brindar sus conocimientos. Y acá también tenemos algunas preguntas que han ido dejando nuestros amigos en los comentarios. Y, por ejemplo, acá tengo una consulta que nos dice: ingeniero, buenas noches. Ayer teché mi casa
y empezó a caer lluvia en la noche. ¿Eso puede afectar la resistencia del concreto o se pueden presentar fisuras más adelante? Bueno, hubiera sido interesante que nos diga, por ejemplo, a cuántas horas o a qué tiempo de que terminó el vaciado, por ejemplo, comenzó a llover y también el tema de la intensidad de la lluvia. Obviamente que si pasaron solamente unas cuantas horas, recuerden que si bien es cierto, a 90 minutos ha fraguado el concreto, ¿no? A 90 minutos ha fraguado el concreto, pero obviamente todavía no logra, no logra una gran resistencia. Recuerden que a 7 días el concreto logra un 70% de resistencia. Entonces, si ha llovido con una intensidad tal, va a generar daños al concreto, de todas maneras. Va a depender la intensidad y sobre todo, qué tan nivelado puede estar esa losa, si se han generado estos pocitos, entonces obviamente termina dañando, ¿no? A la losa. Así es, correcto, correcto. Siempre es importante saber la intensidad, ¿no? Uno de repente, como dicen argotmente, lava el concreto, ¿no? Entonces, al lavar el concreto ya pierde pues, esa relación de agua y cemento, ¿no? Acá hay Exacto. otra pregunta también con respecto al tema de la colocación de las tuberías en los techos aligerados, ¿no? Que la mayoría dice, por ejemplo, en la pregunta, en donde trabajo no hay mixer, o sea, y se recomienda que los tubos vayan encima de la malla o del fierro de acero de temperatura, porque si no romperían las tuberías si van abajo. ¿Eso es correcto, profesor? Que la tubería vaya encima de la malla, que es No, un error muy común, ¿no? claro, o sea, ya se ha explicado, ya eso ya hoy en día, como les digo, ya está bastante, este tema ya se ha tocado bastante, de que las tuberías deben ir debajo de la temperatura. Lo acabo de demostrar, si solamente haciendo esta suma básica entre la altura del recubrimiento, porque está el dado ahí, el espesor del acero y la altura de la tubería, lo que queda sobre la tubería es tan poco, o sea, ni siquiera medio centímetro de concreto, que esa es la principal causa de las grietas, ¿no? Bien pronunciadas sobre los cuales va a pasar. Yo entiendo la preocupación de nuestro amigo cuando dice que no hay mixer. Es cierto, pero acá hay un tema. O sea, cuando estamos en este tipo de limitaciones de que no hay mixer, no hay la bomba y cómo hacer el vaciado, entonces se tiene que proyectar como lo mismo que cuando hacemos un vaciado de cimentación. Muchas veces hay tantos inconvenientes que ¿qué se termina haciendo? Como un caminito con tablones, ¿no es cierto? Para tratar de hacer llegar el concreto con el buggy. Entonces, lo mismo se tendría que hacer con la losa. Se tendría que proyectar como una especie con tablones, colocando otros ladrillos sobre el ladrillo o sobre la viga, de tal manera que uno pueda atravesar con la carretilla sin dañar las tuberías. Ahora, también acá hay un tema. Las tuberías que son las adecuadas para las losas son las del tipo pesadas. Muchas veces por desconocimiento usamos las livianas, las CEL, o es más, nos vamos a esos lugares donde venden bastante baratos, nos dejamos seducir por el costo y terminamos comprando tuberías que son con materiales reciclados. Entonces, en el caso de las tuberías, usar materiales reciclados es perjudicial porque justamente pasa lo que nuestro amigo dice, ¿no? Las pisas o pasa el buggy y terminan dañándose, rajándose, rompiéndose, como consecuencia va a ingresar el concreto o la lecha de cemento, y que va a generar obstrucción en el tema de las tuberías, ¿no? Y cuando quieran winchar, pasar el cable, obviamente van a tener un montón de problemas. Entonces, la solución ahí es eso, proyectar. Todo trabajo, amigos, puede tener una serie de inconvenientes, una serie de dificultades. El tema es planificar. Como nuestro amigo que nos dijo hace un momento, comenzó a llover, pero obviamente uno cuando está en su zona sabe si está expuesto a lluvias o no. Entonces, es planificación, amigos. Así es, sobre todo creo que muchas veces cuando decimos hacer el caminito con tablones, muchas veces solamente tiran de frente los tablones encima del techo. Entonces ahí de nuevo están aplastando. La idea es colocar pues barrotes, algunas especies o de repente como usted dice, ladrillos en las vigas, las cuales separen pues una altura considerable de las tuberías al Prudencial. tablón, ¿no? Que lo dejan Exacto. encima. Bueno, acá también hay una pregunta que dice, si se le echa una lechada de cemento antes de vaciar la losa, o sea, usted ha hablado sobre un poco de echarle agua un día antes, un roceo hacia los ladrillos, Ajá. y acá nos preguntan si ellos le podrían echar una lechada de agua en reemplazo,
una lechada de cemento, ¿no? ¿También No, pues podría ser correcto o no? no, 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 no. O sea, si hablamos Está de bien. lechada, por ejemplo, para que la lechada funcione como tal, ¿cuál es el objetivo de la lechada? La lechada se prepara pues mezclando agua y cemento, ¿no es cierto? Agua y cemento, Y la correcto. consistencia es justamente como la leche. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la lechada? Es lograr una buena adherencia entre un elemento y otro. Entonces, si ustedes quieren aplicar la lechada de cemento sobre el ladrillo, qué es lo que estarían buscando? Una buena adherencia entre el ladrillo y el concreto que se va a aplicar. Pero si esa lechada se aplica en ese instante del vaciado que se va a producir, obviamente ¿qué va a perjudicar? ¿Qué es lo que decía? La razón por la cual se recomienda que se le eche un poco de agua a esos ladrillos es un día antes, porque si se echa en ese instante, obviamente esos ladrillos se van a quebrar. Y si hay el inconveniente que mencionó nuestro amigo anteriormente de que no hay mixer y tienen que ingresar con carretillas, de nada te va a servir haberle echado lechada sobre ese ladrillo porque va a pasar el mixer o el trabajador va a caminar sobre él y esos ladrillos se van a terminar abajo porque se van a romper. Y si lo vas a echar la lechada Así de es. cemento un día antes, como se está recomendando, prácticamente no serviría porque esa lechada se va a secar, ¿de qué serviría ya? Pues porque, es más, no solamente estás perjudicando al ladrillo, porque ya al día siguiente que vas a iniciar el vaciado, ya pues va a estar seco, va a estar endurecido, no vas a lograr ninguna adherencia. Adicionalmente a ello, has dañado tus elementos estructurales como las viguetas, todo lo que puedas manchar producto de bañar, digamos, ¿no? Si lo echas por echar así la lechada, ahora que me digas que vas a echar con una brocha, pero imagínate todo el tiempo que te tomaría, Sí. ¿no? No, no, ninguno. Encima que estamos gastando, haciendo un trabajo innecesario, gastando todavía en Innecesario, materia prima de crecimiento, ¿no? Innecesario. innecesario. Sí, es innecesario. Acá, acá nos dice si sería una consulta más, si sería una buena opción hacer un vaciado de falso piso usando aditivos en un techo en el cual se va a continuar con más piso, ¿no? Digamos que voy a vaciar mi segundo piso y para proteger contra la humedad le hago un vacío de falso piso. Sí, ¿Es correcto eso? ¿Se puede proteger con eso, profesor? claro, pero como falso piso, o sea, hay que tener claro los términos. Una cosa es falso piso. ¿Qué es un falso piso? Normalmente se emplea el falso piso en el primer nivel porque estás en contacto con el suelo, tierra, que decimos nosotros, porque Ujú. justamente luego viene el contrapiso. Lo que me imagino que se está refiriendo nuestro amigo, ¿no? Es que sobre la losa realizar un piso que esta deba ser pulido, sí, puede funcionar, y hacerle las bruñas respectivas pero sectorizándolo, como mencioné hace un momento. La razón por la cual se ha optado hace ya bastante tiempo de enchapar el último nivel para protegerlo justamente de la lluvia es porque justamente los pisos pulidos no han funcionado, porque se pule el piso, como les dije hace un momento, esto de la tecnología de los materiales, el piso pulido, ante esta intensidad de calor, esta intensidad de la radiación, de los rayos UV, comienzan fisurándose, generando contracción y o sea, prácticamente es un mal problema, no soluciona nada. Pero en cambio, si se va a hacer esto para proteger el techo, porque tendría que hacerse, o sea, se tiene que buscar una forma de proteger la losa cuando se va a tomar unos años en continuar la construcción, es hacer un piso, sí, pero que sea pulido y que ésta sea sectorizada. Pero ahora, para sectorizarlo implicaría que en ese nivel tengas que proyectar, ¿cómo se llama? Estas tuberías. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Como una especie de canaleta, pero que también tendría que estar pulido en la zona central, de modo que el agua se derive. Porque si solamente vas a hacer un piso pulido sobre tu losa y te vas a demorar 5 años a más en continuar tu proyecto, tenlo por seguro que cada vez que llueva el agua igual va a filtrar, porque con esto de, como te digo, el pulido no resiste el tema. Y si solamente lo haces, o sea, si solamente, como te estoy diciendo, no lo pulo, o sea, ya, no lo voy a pulir, me vas a decir tú, solamente hago un falso piso, que me imagino que te estás refiriendo también a eso de solamente frotacharlo y ya, ¿no? La idea es que no pase, créeme que el agua igual va a pasar. La idea es impermeabilizar el techo. Por eso que Así lo que es. se recomienda, digamos, mira, entre lo que vas a invertir en hacer ese piso y hacerte una cumbrera, un techito de calamina o cualquier otro elemento, obviamente te va a convenir, porque volvamos a esta idea de que tú progresivamente vas a hacer tu vivienda, ¿no es cierto?
cada cierto tiempo. Entonces, ese techito que lo has usado, si bien es cierto, las calaminas también tienen un tiempo de vida, pero hay formas de prolongar su tiempo de vida, usando materiales bituminosos, por ejemplo, como el alquitrán, sobre la calamina. Entonces, esta va a hacer que tu calamina dure muchísimos años, o sea, no se oxiden con facilidad. Entonces, esa te sigue sirviendo para el siguiente nivel. O sea, no es que la vas a perder, ojo, ¿eh? Y lo mismo, esa estructura que has realizado para proteger tu techo de tu primer nivel, haces tu segundo nivel y simplemente la vas a ir trasladando hasta que llegue un momento que cuando ya termines tu proyecto, ya puedas usar una buena opción de impermeabilizante. Así es, correcto, profesor. Correcto, sí, es correcto. Acá hay una pregunta que dice, ¿después de qué tiempo de vaciado después de vaciado la losa aligerada, se puede echar o se puede colocar echar un impermeabilizante o agua, o rocío con agua? A ver, El fraguado. hay dos cosas ahí. Habla de que a qué tiempo echar el rocío de agua y echar el impermeabilizante. Y ha explicado que el tema, si se trata del agua, por un tema de curado, lo ideal es echarlo cuando ya el concreto terminó su fraguado final. Referencialmente es a 90 minutos. ¿Cómo saber? Obviamente, ¿no? O sea, ¿cómo saber si ya está, ya cumplió su tiempo de fraguado? Pones la palma, la yema de los dedos y vas a ver que ya no, el concreto ya perdió su plasticidad, o sea, no se hunde con facilidad tu mano, tu dedo, entonces ya te puedes parar sobre él o colocando alguna superficie y comenzar a hidratarlo. Ahora, si la pregunta va de que a cuántos días de haber llenado mi techo yo coloco el impermeabilizante, sea asfáltico o el otro, es obviamente cuando el concreto ha logrado su resistencia final, que es a los 28 días. Así es, correcto. O sea, esta buena práctica de colocar las yemas de los dedos y ver si ya está teniendo consistencia más o menos pastosa, ya se le puede ingresar, porque no, como usted dice, no es lo mismo el mismo tiempo tanto para la selva, tanto para la sierra, un clima más cálido, un clima más frío, de repente en la lluvia, entonces siempre hay que verificar pues el estado de esa mezcla, ¿no, profesor? Claro, y sobre todo, como le digo, planificar bien. Lo ideal es llenarlo a primeras horas del día, así estas sean con sol intenso, porque ya expliqué también que llenarlas, por ejemplo, muy de tarde y estar en zonas de balnearios también va a perjudicar porque en la noche la temperatura baja a tal extremo de que termina perjudicando el concreto. O sea, todo es una buena planificación, una buena organización. Así es, profesor. Una última pregunta acá nada más que nos dicen, ¿el manto asfáltico podría terminar en un tramo de una vertical, o sea, en un tramo, en un muro, siempre y cuando se le aplique algún tipo de sellador? Claro, o sea, si nosotros echamos el manto asfáltico, está en vertical, por ahí también se puede meter, ¿no? Entonces deberíamos sellar esa parte del final, ¿no? Claro. Igual hay materiales, los elastoméricos que le he mencionado, que normalmente son de materiales epóxicos, o los mismos materiales, o sea, lograr con esa espátula que esa junta entre la manta asfáltica y el muro sea lo más delgada posible y sobre él llenar cualquier otro material como sellante, ¿no es cierto? Para que el agua, que digamos que la lluvia llegue al muro y esta va a desplazarse a través del muro y va a ingresar por esa junta si no se toma esa precaución. Así es, correcto, correcto. A ver, amigos, estoy revisando también el link de la descarga. Me pasan que sí se puede descargar, pero voy a comentarles cuál es la forma correcta de copiarlos. A ver, porque a mí me sale esta indicación. ¿Ya? No se puede, ya está. Ya, bueno, entonces, profesor, muchísimas gracias por la capacitación. Ha sido un tema muy interesante, como siempre, un tema muy didáctico y sobre todo, usted brindando sus conocimientos para todos nuestros amigos del Facebook que nos siguen y para todos los países también que se han conectado el día de hoy, ¿no? Y sus palabras, por favor, profesor. Bueno, agradecerles a todos, felicitarlos por tomarse este tiempo y yo sé que muchas veces estar presente ahí frente a un monitor, una laptop, un celular implica un esfuerzo, felicitarlos por eso y usar la frase que siempre uso, ¿no? O sea, recuerden que ustedes, sobre todo nuestros amigos constructores, forjan hogares, forjan viviendas y no forjen trampas mortales, ¿no? Y a nuestros amigos propietarios, que también sé que nos siguen, también tomar conciencia en el sentido de que muchas veces
por reducir un poco los costos, a veces tomamos decisiones equivocadas, pero que a las finales no están ahorrando nada, sino están gastando más todavía. Gracias, Raiza, y gracias a todos. Así es, profesor. Muchísimas gracias de todas formas y nos vemos para el próximo webinar. Igualmente, un gusto y hasta una próxima. Bueno, amigos, estoy revisando también con ustedes, no se puede ingresar al examen, cómo realizo el cuestionario. De todas formas, tienen que ingresar a ver, por favor, Jaime, pásame al WhatsApp el enlace para poder copiarle también a todos los amigos, porque el link ya ingresaron. A ver si me comentan también, si me ponen en los comentarios si ya pudieron ingresar al examen para poder solucionar el tema del clic. Cuando doy clic en el enlace, me dice que me registre y no me deja ver las preguntas. A ver amigos, voy a copiar el link del enlace, a ver si pueden. Sí, muy bien, Tatiana, muchísimas gracias, Tatiana. A ver, sí, ha podido. Sí se puede. David Cañaguapa también sí puede. Sofi, tienen que ir al webinar anterior. Tatiana ya. No hay nada, Vidal. Recuerden de todas formas, amigos, que este webinar va a quedar grabado y ustedes pueden visualizar este webinar como todos los webinars anteriores que tenemos en el YouTube de Aceros Arequipa, o si no, también en la página de Facebook va a quedar grabado este enlace para que ustedes puedan repasarlo durante la siguiente semana. Pero si ustedes quieren visualizar un webinar del año pasado o un webinar de repente desde el año 2022 o del año 2021 que hemos iniciado con webinar, pueden revisarlo en la página del YouTube oficial de Aceros Arequipa en YouTube. Ingresan ahí, ven a la categoría de videos y ahí van a estar todas las capacitaciones grabadas, ¿ya? A ver, voy a revisar. No me sale el enlace. Voy a copiarlos. Voy a colocarles también directo en los comentarios para que ustedes puedan pegarlos, ¿ya? Voy a comentar acá. A ver, un momento. Ahí está, les he colocado también el enlace en los comentarios. Solamente tienen que copiar ese enlace y descargar. Ya está, ya se arregló. Sí se puede ingresar. Entonces, amigos, les recuerdo que han sido dos enlaces. Un primer enlace en el cual se han tenido que registrar para participar del sorteo del día de hoy. Recuerden que estamos regalando una amoladora marca Bosch de 4,5 pulgadas, una amoladora baby que le llamamos, para que ustedes puedan desarrollar sus trabajos. Y aparte tenemos 10 regalos de nuestro kit del maestro, que consta de casco, polo, guantes y lentes para que ustedes desarrollen todos sus trabajos con los EPP necesarios, ¿ya? A ver, muy bien, amigo Jaime, vamos a desarrollar el sorteo para todos nuestros amigos que se han registrado y que están presentes acá y ver quiénes han sido los ganadores. Recuerden que para participar para poder hacer llegar sus regalos, y si ustedes no han podido recoger o no se les ha llegado su regalo de los webinars anteriores, pueden comunicarse conmigo ahí al número, me mandan un WhatsApp al número 93 16 97 568 y ahí le vamos a poder yo comunicarme con ustedes, dejen los comentarios, dejen ahí un mensaje en el Facebook de Aceros Arequipa y va para yo poder comunicarme con ustedes y ver en el estado de su regalo para poder hacerles llegar también este año. Y como les comentaba, lo más importante es que coloquen una dirección exacta para poder llegar, ya sea un número de manzana, el número de calle, el nombre de la avenida, y si no, ustedes no tienen un lugar exacto, si no, por ejemplo, no viven en un lugar muy alejado y no tienen una numeración, coloquen una numeración de un familiar para que pueda llegar el regalo a esa vivienda, porque si no, se hace un trámite y después no llega. Entonces, ¿ya?
Entonces, si quieren contactarse conmigo, de todas formas, ahí en la página de Facebook, en mensaje, dejen su mensaje quienes no han sido las personas que han recogido su regalo para yo comunicarme con ustedes, ¿ya? Ahora sí, amigos, vamos con el sorteo de este webinar el día de hoy. Mucha suerte para todos ustedes. Muchísimas gracias también por haber estado presentes hasta ahora. Y ya tenemos los registrados. Y vamos con el sorteo, amigos. Recuerden que van a ser 11 ganadores, 10 ganadores de nuestro kit del maestro y último, el número 11, va a ser el ganador de nuestra amoladora Baby de marca Bosch de 4 pulgadas y media. A ver, ya están los nombres. Ronald Condori Alata, Alex Wilbe Condori Luque, Max Jordi Valeriano, Carlos Dávalos Neto, Fiorella Patricia Gil, Jorge Luigi Ramón, Milton Reinero Ríos, Percy Chua Luna y Marta Elena Jayo con Freddy Eric Chuquillanqui. Muy bien, a todas las personas, ellos han sido los ganadores de nuestro kit del maestro, el cual les vamos a hacer llegar a sus viviendas. Tómense una buena foto con nuestros encargados de la agencia que van a entregar, tómense una buena foto para que puedan ustedes permanecer también o puedan ser parte de las publicaciones de Aceros Arequipa. Y el número o la persona ganadora que se ha llevado el día de hoy la amoladora es el número Vilma Aguilar Ticona. Muy bien, Vilma Aguilar Ticona, felicidades a ustedes. Ya saben también, amigos, un anuncio muy importante es que ya estamos en TikTok. Así que para todos ustedes que siguen nuestras capacitaciones y quieren de repente tener datos técnicos, quieren conocer más sobre la empresa o quieren participar en sorteos siguiéndonos en TikTok, ya saben, ya estamos en TikTok y sigan Aceros Arequipa y ustedes pueden participar de muchas de las novedades que tenemos para todos ustedes, amigos. Recuerden que también este año vamos a tener capacitaciones presenciales y vamos a empezar en Lima, así que amigos de Lima Norte, prepárense porque ya iniciamos con las capacitaciones presenciales este año 2024 y vamos a estar presentes por Lima Norte. Así que estén muy atentos a las publicaciones del Facebook de Aceros Arequipa, en el cual vamos a colocar el día y la fecha, el lugar donde se va a dictar estas capacitaciones presenciales, en donde que los esperamos para que ustedes puedan estar ahí, tener los regalos que nosotros brindamos y sobre todo llevarse conocimiento de mucha utilidad para todos ustedes. Y ahí también se entregan los certificados en físico. Así que para todos los amigos de Lima Norte que de repente desean un certificado en físico, de repente desean seguir nuestras charlas presenciales, prepárense, pasen la voz para todos que ya iniciamos con las capacitaciones presenciales. ¿Ya? Así que muchísimas gracias, amigos. Este ha sido el primer webinar de este año 2024. Vamos a seguir con muchas más capacitaciones, regalando muchos premios y lo más importante, con el fin de Aceros Arequipa, que es construir viviendas seguras. Y para eso no vamos a descansar en seguir capacitando a todas las personas, a todos los maestros de obra. Así que muchísimas gracias por habernos seguido. Recuerden que pueden sacar sus recordarles que pueden sacar sus certificados. De todas formas, sigan ingresando al link para que ustedes puedan desarrollar las preguntas y descargar el certificado. El certificado sale con fecha del 8 de abril del 2024. A ver, Akemi Arumi me dice que el certificado sale. Ya, ok, Akemi. Sí, voy a revisar muy bien. Akemi sí sale con fecha del 8 de abril del 2024. Hay que darle a actualizar nada más, correcto. ¿Ya? Sí, muchachos, de todas formas, a ver, Jaime Antón Inga, ¿me podría enviarle mi certificado de suministro de modo de integración para las escuelas Bicentenario? Jaime, déjame un mensaje ahí en los mensajes del Facebook para poder comunicar contigo y buscar el certificado que no se ha podido entregar. Pero como te comento, lo más importante es que puedas haber desarrollado las 5 preguntas o de forma asertiva o mínimo 3, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, amigos. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Reciban de todas formas un cordial abrazo de parte de sus amigos de
Aceros Arequipa, y los esperamos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, estamos en Twitter, en Instagram y ahora también en TikTok. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.